Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los textos más extraños y, la verdad, más espectaculares que podemos encontrar en los márgenes de la historia bíblica, el tercer libro de los Macabeos. Y digo que es extraño porque su título engaña. Esconde una historia que no tiene nada que ver con lo que uno espera, una historia de furia, milagros y sí, una estampida animal que ya querrían muchas películas. Sí, lo habéis leído bien. 500. Elefantes. Borrachos. Este es ni más ni menos el clímax de la historia. Es el arma que elige un rey despechado para acabar con toda una comunidad. La imagen es tan potente, tan surrealista que te obliga a preguntarte, pero bueno, ¿de dónde ha salido esto? Y aquí tenemos el primer gran misterio. Porque, uno piensa en los macabeos y automáticamente se nos viene a la cabeza la revuelta de Hanukkah, la lucha en Judea, los guerreros. Pues este libro no va de nada de eso. Entonces, ¿por qué se llama así? Venga, vamos a intentar desligar este embrollo. Vale, lo primero es poner las cosas en su sitio. Este texto es una obra judía de la época helenística, y no viene de Judea, sino de la increíble comunidad de Alejandría, en Egipto. Y aquí está el dato clave. No tiene ninguna conexión directa con la famosa familia de Judas Macabeo. El título es más bien conceptual, por decirlo así. Es una forma de conectar su historia de persecución y salvación milagrosa con ese espíritu de resistencia de la época macabea que todos conocían. De acuerdo. Ahora que ya sabemos de qué va el tema, vamos a la historia en sí, que es, de verdad, para una superproducción de Hollywood. Es una auténtica montaña rusa de orgullo herido, de tiranía y de milagros, a lo grande. La trama es bastante directa y muy dramática. Tenemos a Ptolomeo IV, un rey griego que gobernaba Egipto y que se va de visita a Jerusalén. El hombre, en su arrogancia, quiere entrar en el lugar más sagrado del templo, algo que estaba prohibidísimo. De repente, una fuerza divina se lo impide, lo deja paralizado y, claro, humillado. Su venganza, totalmente desproporcionada. Decide reunir a todos los judíos de Egipto para matarlos en un espectáculo con paquidermos borrachos. Pero justo cuando va a empezar la masacre, el poder divino vuelve a actuar. Y no una, sino 2 veces, hasta que el rey ya no puede más, se rinde y se arrepiente. Claro, con una historia así es inevitable hacerse la pregunta que se llevan haciendo los historiadores durante siglos. ¿Estamos leyendo una crónica de algo que pasó de verdad? ¿O es una obra de ficción con una moraleja? Venga, vamos a intentar separar el grano de la paja. ¿Qué partes de este relato podrían tener algo de verdad y cuáles son pura invención literaria? Pues la respuesta, como casi siempre, está en comparar el texto con lo que sabemos de la historia de esa época. Y aquí, fijaos, es donde la cosa empieza a no cuadrar. La historia del libro pasa durante el reinado de Ptolomeo IV, sobre el 217 a.C. Pero, un momento, la revuelta macabea de verdad no empezó hasta 50 años después. Y lo que es más revelador, sabemos por otras fuentes históricas que otro rey, Ptolomeo VIII, sí que usó elefantes para intentar masacrar a los judíos de Alejandría, pero unas 7 décadas más tarde. Aquí hay algo que no encaja, ¿verdad? Así que la clave parece estar aquí. El autor de Tres Macabeos parece que hizo una especie de corta y pega histórico. Cogió un suceso real, esa persecución con elefantes que ocurrió con Ptolomeo VIII, y lo movió hacia atrás en el tiempo. Y encima, el episodio del templo es sospechosamente parecido a otra historia que encontramos en el segundo libro de los Macabeos. O sea que fusionó distintas tradiciones para crear una historia nueva, una que fuera muy potente para la gente de su comunidad. Y esta idea, es básicamente lo que piensan casi todos los expertos. Que esto no es una crónica, es más bien una novela histórica. Una obra para enseñar algo que usa elementos del pasado para mandar un mensaje de fe y esperanza a la comunidad judía de su época, que no lo olvidemos, vivía como una minoría en el Egipto romano. Pero bueno, para que se entienda bien por qué este libro es tan peculiar, lo mejor es compararlo directamente con los libros de los Macabeos que todos conocemos, los que cuentan la historia de Hanukkah. Las diferencias son enormes y nos dicen muchísimo. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. Primero, la ubicación. Los libros de Hanukkah, en Judea, la patria. Tres Macabeos en la diáspora, en Egipto. El conflicto. En Judea tenemos una guerra de guerrillas, una lucha activa. En Egipto, en cambio, la resistencia es pasiva. La comunidad espera y es salvada por completo por la intervención de Dios. Y esto, claro, cambia el tema central. Ya no es la lucha por la libertad, sino la confianza total en la salvación divina. Y ojo, que el estilo del libro también tiene miga. Está escrito en un griego muy cuidado, muy dramático, muy del gusto de la literatura de la época.
Su objetivo es evidente, es una obra apologética, es decir, está diseñada para defender la fe, para dar orgullo y esperanza a una comunidad que era minoría. Se inspira claramente en historias bíblicas como la de Esther, donde también hay un plan para aniquilar a los judíos que se frustran en el último segundo. Y curiosamente, en lo teológico, es más antiguo que 2 Macabeos, porque no habla de ideas más nuevas como la resurrección de los muertos. A ver, la pregunta del millón. Con una historia tan cinematográfica, ¿cómo es que 3 Macabeos no es un superventas de la Biblia? ¿Por qué casi no había oído hablar de ella? Pues la respuesta está en el complicado viaje que tuvo este texto a lo largo de la historia. Este gráfico nos muestra la división. A ver, que nadie se confunda con los tamaños de las porciones. La realidad es que solo una de estas grandes tradiciones, la ortodoxa oriental, lo considera parte de su Biblia. Para el judaísmo, los católicos y los protestantes, es un libro apócrifo. O sea, un texto interesante, con valor, pero no inspirado por Dios. Y una de las grandes razones de esta división es que nunca se tradujo a la Vulgata latina, que fue la Biblia oficial en Occidente durante más de 1000 años. Si no estabas ahí, básicamente no existías. Entonces, resumiendo, ¿por qué se quedó en el banquillo? Pues por varias razones clave. Primero, la geografía. Pasa en Egipto, no en la tierra de Israel, y eso le resta puntos. Segundo, los protagonistas. Aquí no hay héroes de acción como Judas Macabeo a los que admirar. Y por último, el tema. La historia de una rebelión armada en Judea, de luchar por tu tierra y tu fe, simplemente resultó ser una historia fundacional mucho más potente para la identidad judía que la de una salvación milagrosa lejos de casa. Es curioso porque, al final, el destino del libro es un poco el espejo del destino de la comunidad que lo escribió. Esa increíblemente culta y próspera comunidad judía de Alejandría, que nos dio obras tan fascinantes como esta, acabó decayendo con el tiempo. Y de forma parecida, su literatura, aunque fuera tan emocionante, se quedó ahí, en los márgenes de la gran tradición. Y todo esto, al final, nos deja pensando, ¿no? El tercer libro de los Macabeos nos recuerda que la historia no es una línea recta. Está llena de relatos alternativos, de obras que por una razón u otra no entraron en la selección final, pero que son ventanas fascinantes a mundos y formas de pensar que se han perdido. Y nos hace preguntarnos, ¿cuántos otros tesoros como este estarán por ahí, esperando a que alguien los redescubra?